y vamos a dialogar nosotros con el doctor Diego Alarcón, abogado penalista del estudio Carrión, a quien agradecemos esta atención que tiene a nivel nacional a través de RCR. Doctor Alarcón, muchas gracias, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Bien, hemos visto ya todos esta decisión del Poder Judicial de esta prisión preventiva contra el exmandatario Martín Vizcarra, ¿no? Que ya ha sido justamente hoy, por decisión del INPE, trasladado al penal de Barbadillo. Para comenzar, doctor, primero a manera general y lamentar que estas situaciones comprometedoras de corrupción estén presentes en las primeras autoridades de nuestro país, ¿no? Los expresidentes. Ya van sumando 4. Correcto, correcto, estimado. De hecho, creo, me parece, si no me equivoco, que el señor Manuel Merino es el único, digamos, y el señor Sagasti, los últimos presidentes, deben ser los pocos que están fuera o no han tenido impuesta una prisión preventiva, de modo tal que se ve un patrón, ¿no? de vinculación lamentable, ¿no? con la corrupción, y que finalmente en el caso del señor Martín Vizcarra está próximo también a emitirse una sentencia ya respecto del caso del hospital de Moquegua, que es justamente del que ha tenido que ver con la prisión preventiva que se ha impuesto. Claro, ahora, doctor Alarcón, justamente esta es una medida preventiva, ¿no? Para que usted nos pueda explicar a todos nuestros oyentes y televidentes a nivel nacional. Se da previamente esta decisión de una prisión preventiva y muchos se preguntan por qué si no se tiene una sentencia se puede dar este tipo de medidas y capturar o meter a un penal a un juzgado, a una persona que está siendo juzgada. Perfecto, esa es una muy buena pregunta. La prisión preventiva es una medida excepcional, en principio, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, que busca básicamente asegurar el proceso. En palabras muy sencillas, que la persona que está siendo investigada, que la persona que está siendo procesada, se encuentre presente a lo largo del proceso y de esa manera pueda responder ante este, ¿no? Pero en el caso del señor Martín Vizcarra, estamos ante una prisión preventiva sui generis, podríamos decirlo, porque aquí ya tenemos un proceso que tiene mucho tiempo. De hecho, si no me equivoco, ha sido en octubre del año pasado que ha iniciado el juicio ya respecto a estas imputaciones por el delito de cohecho. Y sin embargo, se impone esta medida ya con el juicio iniciado, ya con las diligencias realizándose, ya digamos, el proceso en marcha, que es algo que normalmente no sucede. Lo que sucede normalmente es que inicia la investigación preparatoria o, digamos, se encuentran en etapas de investigación preparatoria cuando se impone la medida de prisión preventiva. Son muy pocos los casos, aunque sí es posible que se pueda realizar, que se imponga una medida de prisión preventiva durante un juicio. Ujú. Sin embargo, y esto hay que decirlo, esto tendría que ver, podría referirse al hecho de que han habido algunas fugas de algunos funcionarios en casos también de gran magnitud. Hace poco, incluso la ex primera dama Nadine Heredia ha sido parte de una situación parecida y digamos que este requerimiento y esta medida estaría respondiendo a ese tipo de conductas, ¿no? Ujú. Ahora, doctor, se ha dado esta decisión, esta sentencia de 5 meses de prisión preventiva. En ese lapso se tiene que ya seguir los trámites para iniciar el juicio o la sentencia. ¿Qué pasa si pasados los 5 meses no se tiene ello? Inevitablemente va a tener que ser liberado el señor Vizcarra. Y es importante también tener en cuenta que este juicio ya se encuentra en marcha, ¿no? Ujú. Fue iniciado, como te decía, en octubre del año 2024, por lo que ya el juicio se encuentra, digamos, bastante avanzado. De hecho, si uno, digamos, trata de entender la racionalidad detrás de esta medida, y luego podemos ver que es un poco jurídicamente cuestionable, es tratar de asegurar que el señor Vizcarra esté presente ante una eventual sentencia condenatoria, ¿sí? Para todo hace indicar que la finalidad del Ministerio Público ha sido asegurar que el señor Vizcarra esté presente
de la probable sentencia condenatoria que se vaya a emitir en este proceso. Pero respondiendo a tu pregunta directamente, si es que se cumpliera este plazo y no se hubiese emitido la sentencia, sea cual sea su sentido, el señor Vizcarra va a tener que ser liberado. Ujú. Claro, porque incluso el Ministerio Público estaba pidiendo 6 y se ha reducido a 5, ¿no? Es porque seguramente se va a dar en este tiempo ello. Ahora, doctor, otra también podemos decir que estas pruebas, los que han seguido pues todo este proceso al exmandatario cuando él ha sido gobernador de Moquegua, hay muchas pruebas contra él, ¿no? Se podría decir que son abrumadoras estas pruebas que prácticamente la sentencia no le va a favorecer. Correcto, eso es un pronóstico acertado. De hecho, dentro de la comunidad jurídica, dentro de quienes hemos tenido ocasión de seguir este proceso, hay elementos bastante fuertes de cargo y que seguramente hacen indicar que va a haber una sentencia condenatoria. Sin embargo, y esto también es importante destacar, la prisión preventiva no debe ser, y así lo han señalado diferentes órganos de justicia, como la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, no debe ser una pena adelantada, ¿no? Y por eso es muy importante que se verifique, además de que existen, pues, ¿no?, elementos de cargo suficientes y fuertes, lo que se denomina sospecha grave de los delitos. Además de eso, debe haber peligro de fuga. Y aquí es donde yo creo que la resolución emitida por el juez Chávez Tamariz adolece en suma de múltiples defectos, pero que también hay que decirlo, estimado, ¿qué sucede? Esta resolución que se ha emitido puede ser impugnada, pero puede pasar también que conociendo en la práctica cómo se desenvuelven los plazos procesales y los tiempos, puede pasar que se cumple el plazo de esta prisión preventiva y no se haya atendido a la prisión, esta posible apelación que va a presentar la defensa del señor expresidente Martín Vizcarra. De modo tal que, como te digo, todo hace indicar que esto es una decisión más práctica, más pragmática, que busca, como te digo, ante una muy eventual sentencia condenatoria, asegurar que el señor Vizcarra no pueda fugarse. Sin embargo, la resolución en sí, es decir, lo que se ha establecido como razones para establecer que ha habido peligro de fuga, desde mi punto de vista, sí son bastante cuestionables. Ujú. Una, por ejemplo, doctor. Son básicamente tres las razones por las cuales el señor Chávez Tamariz, como juez a cargo de esta decisión, ha tomado en cuenta, ¿no? Una supuesta falta de arraigo laboral, una supuesta falta de arraigo familiar y una razón que ha sido poco explicada que él llama conducta cuestionable, ¿no? En cuanto al arraigo laboral, lo que señala es que la documentación es insuficiente, que no, digamos, demostraría una actividad laboral efectiva, sino que todo haría indicar que se trata básicamente de documentos elaborados básicamente para esta audiencia, lo cual en todo caso no ha quedado totalmente establecido, pero para el juez eso no es suficiente para acreditar una actividad laboral, lo cual desde mi punto de vista es cuestionable porque la Corte Suprema ya ha establecido que básicamente lo que se tiene que establecer es una actividad económica. Y el señor Martín Vizcarra desde ya recibe una pensión por el hecho de haber sido expresidente. De modo tal Un que, sueldo desde mi punto, también, él ha dicho también un sueldo de su partido, ¿no? Algo de 18.000 soles, exactamente, creo, y también sí, otros 10.000 soles de una empresa familiar. exactamente. De modo tal que, desde mi punto de vista, este extremo de la decisión es bastante cuestionable. En cuanto al arraigo familiar, también se ha señalado, es evidente que el señor Martín Vizcarra tiene familia, pero para el juez no basta justamente solamente con constatar que hay una familia del investigado, en este caso el señor Vizcarra, sino que además debe haber una relación de dependencia, lo cual en este caso yo creo que también sigue siendo sumamente cuestionable porque no se ajusta a lo que la Corte Suprema ya ha establecido en múltiples jurisprudencia respecto a de cómo se deben analizar estos dos presupuestos. Por lo demás, esto, sumado a la conducta cuestionable, serían las razones que tomó en cuenta el señor juez Chávez Tamariz, pero que, como te digo, siendo estrictos, siendo apegados a la norma y al derecho, son bastante débiles y bastante cuestionables desde mi punto de vista. Bien, doctor, muy clara su apreciación, entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Ahora, las condiciones
No sé si tiene usted algunos detalles de estas condiciones que va a tener el expresidente Martín Vizcarra. ¿Va a poder tener comunicación, visitas? ¿Sabe usted? Sí, sí, claro, todo interno, independientemente de cuál sea su perfil, tiene a ciertos derechos, incluyendo la visita, el derecho a patio, el derecho a ciertas condiciones de salud. Se cumple para todos los internos. Y sí es importante destacar que en el caso de los expresidentes tienen un tratamiento, por decirlo de alguna manera, privilegiado en cuanto a condiciones del sistema penitenciario, ¿no? Que es en este caso el penal de Barbadillo, que, digamos, tiene unas condiciones de salubridad, higiene, salud y habitación bastante por encima del estándar del país, ¿no? Ujú. Ahora, él incluso estaba haciendo ya campaña política y escuchaba a su abogado decir que esta decisión de la suspensión, inhabilitación para ejercer cargos públicos iba a llevarse incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Podría variar este caso o ya definitivamente, para ser más directo, Martín Vizcarra no puede ser candidato presidencial? Yo creo que ahí el gran problema va a ser el tema de los plazos, porque como te vuelvo a repetir, esta resolución que se ha emitido el día de hoy puede ser impugnada, pero eso no garantiza que, si se, por decirlo de alguna manera, se impugna el día de hoy, esto se vaya a resolver, esa apelación se va a resolver el día de mañana. Por lo general, esos plazos tardan mucho tiempo, suelen fijarse fechas con muy alejadas de la fecha en sí de la resolución inicial, de modo tal que, por ejemplo, esta apelación podría conocerse de aquí a 3 o 4 meses. Entonces, el gran problema que tienen ahora es que están contra el reloj y obviamente eso va a limitar sustancialmente las posibilidades políticas del señor Martín Vizcarra. Doctor, muchas gracias por este contacto a nivel nacional a través de RCR, el doctor Diego Alarcón, abogado penalista del estudio Carrión, su participación aquí en RCR. Un abrazo, doctor, muy amable. Gracias a ustedes por la invitación. Permiso. Bien, hemos estado con el doctor Alarcón.